Hola, mi nombre es Flor. Bienvenidos a esta clase. Soy maestra de leones y quiero hablarles del primer pecado, pero primero vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por este momento, Señor, que estamos aquí juntos para que tú nos dirijas, podamos llegar a cada niño que está pendiente y a aquellos maestros que se están preparando. Muchas gracias, Señor. Una dinámica que se llama el impostor. Vamos en el grupo a buscar a uno de los niños que voy a mandarles en este momento un mensaje de quién va a ser el impostor. Ya lo he mandado. Este niño, el impostor, él no tiene dos claves: no dar a entender o que no sepa el grupo quién es el impostor y evitar que los demás hagan la tarea que se les va a pedir. En este momento yo les voy a pedir que entre todos en una pizarra hagamos un león. Tienen 1 minuto para hacerlo. ¿Cuál es el trabajo del impostor? Tratar de borrar el dibujo que ellos están haciendo y que no se den cuenta que él es el impostor. Ok, vamos ahora a empezar a hacer esta dinámica. Una vez que tenemos al impostor y los demás niños están en la pizarra trabajando, él empieza y al final vamos a poner quién creen, que todos participen, quién es el impostor. Si algunos saben por qué supieron que ese era el impostor, qué hizo, y si lo detectaron, excelente, y si no, vamos a sacar al niño de la clase y digamos que diga que él era el impostor y qué fue lo que hizo para que ellos lo descubrieran. Muy bien, ¿qué tiene que ver esta clase? Bueno, porque vamos a hablar del primer pecado, de cómo el enemigo entra a engañar al hombre. Tenemos acá lo que es el primer pecado. Bueno, ¿cómo entra? Usamos el libro Historias de la Biblia. Aquí tenemos para que ellos puedan leer material en sus casas. El material que usamos son historias de la Biblia. Por efectos de tiempo yo les voy a resumir, pero en la clase lo que hacemos es, para que los niños participen, que lean un versículo cada uno, porque es material que es importante que ellos conozcan, que de lo que estamos hablando es la palabra de Dios y que ellos identifiquen la historia y puedan contarla a sus padres. Entonces, pero por el video, por efectos de tiempo, yo voy a hacer un resumen contando la historia. Entonces les hablaba de la importancia de que ellos puedan leer la historia de cómo Adán y Eva son engañados, donde ya Dios les había hablado y lo que sucedió en esta historia. Bueno, podemos usar las audiovisuales de cómo la serpiente que habla. Normalmente ningún animal habla, pero la historia dice que la serpiente era el animal más astuto y por lo cual empieza a hablar con Eva. Y la serpiente usa 2 preguntas, que es importante para que ellos puedan ver dónde estuvo el engaño. Muchas veces uno peca y no sabe, entonces queremos llevar al alumno para que identifiquemos dónde hubo el engaño. Entonces la serpiente hace 2 preguntas muy parecidas a lo que Dios había dicho, pero no era la verdad. Aquí Dios dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Eso no era lo que Dios había dicho. No es cierto que no morirán. Entonces, son las 2 preguntas que la serpiente le hace a Eva. Y entonces les vamos a preguntar, hacerlos que ellos razonen. ¿Es verdaderamente eso lo que Dios dijo o está mintiendo? Para que ellos empiecen a pensar y a centrar su atención en lo que es la lectura, porque muchas veces se lee tan rápido que no nos queda esa información y tenemos que hacer que esa palabra sea comprendida y entendida en ellos qué sucedió con el primer pecado. Bueno, aquí Dios nos habla, Dios los llama a ellos y les dice dónde están. Dios les hace 2 preguntas y les dice, ¿comieron del árbol que les dije que no comieran? Es la pregunta que ellos comieron del árbol.
Y ellos empiezan a excusarse y a decir, fue Eva, normalmente cuando alguien peca buscamos culpables, pero ninguno se hace responsable. Y lo que queremos con esta clase es enfocar al alumno, ¿qué pasó? Para que ellos identifiquen que cada vez que fallamos, sepamos qué estamos haciendo y de qué manera no estamos usando lo que la palabra de Dios dice, que es Dios hablándonos a nosotros mismos, cómo obedecer la palabra. Si estamos oyendo otras voces que no es la palabra de Dios, es ahí donde viene el engaño y caemos, y eso nos lleva a un caos total, como lo vemos en esta historia de la Biblia. Queremos enseñarles a ellos todos los acontecimientos, como dice la palabra, y qué ocasionó en el hombre, que ese pecado, ya fuera que no lo pensaron, ya fuera por la obediencia, que fue el primer pecado que estamos hablando aquí, cómo formar en el niño la responsabilidad de ser obedientes a la palabra de Dios, que al obedecer la palabra somos obedientes a Dios y por lo consiguiente vamos a obedecer nuestras autoridades. Hoy por hoy, después de tantos años, ese pecado nos mantuvo esclavos, y vemos aquí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el hombre? Número 1, fue castigado porque había pecado, el pecado tiene castigo. Número 2, algo importantísimo, se perdió la relación con Dios, esa armonía que ellos podían hablar con Dios a cualquier hora, ya no la tenían. Experimentaron lo que era el temor, porque corrieron a esconderse cuando Dios los llamó. Empezaron a culparse, había culpabilidad en sus corazones, algo que ellos no habían experimentado, y que eso son consecuencias de cuando nosotros mentimos. Y Dios, como número 3, los echa del jardín del Edén, un lugar maravilloso que Dios había creado para el hombre, todo aquello que daba por el pecado que el hombre había hecho. Entonces, qué importante es que podamos usar lo que es la palabra de Dios para enfocar al niño lo que Dios nos está enseñando. Así que a través de esta clase, nosotros como maestros llegamos a no solamente dar una clase teórica, sino para que estos niños la apliquen en su vida y puedan reconocer en su diario vivir de qué momento y qué fácil podemos pecar, que gracias al Señor hoy tenemos y podemos pedir perdón, pero en aquel entonces y hasta el día de hoy, si no reconocemos y pedimos perdón, eso causa grandes desastres en la vida. Que los espero la próxima. Fue un gusto estar con todos ustedes y que a través de esta clase sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Quiero hacer una aclaración. Para efectos de este video hemos usado la tablet, pero si fuera una clase en vivo, compartimos la presentación. Les recuerdo que todo el material que hemos usado hoy está en Google Classroom. Les dejo el link en la cajita de inscripción.